Estoy hasta el ñoco de los documentales de leones. O sea, para empezar, porque se centra en esta figura de la megafauna carismática africana y de la fauna autóctona Nimú. Pero lo que me molesta es esa retórica, esa narrativa rancia del rey de la selva. Que, por cierto, deciros que puesto que los leones en cada manada solo suelen tener un macho, Simba y Nala eran hermanos. Y en la segunda peli su hija se lía con el hijo de su tío abuelo Scar. O sea, no quiero fastidiaros la infancia, pero estos leones se quedaron borbonitos. Pero lo que realmente... ¿Cómo funciona esto en Bilbao? Lo que me molesta realmente de los documentales de leones es esa cosa de tomar como protagonista de la historia de la manada al macho. Cuando el macho es un tipo que apenas dura como mucho 2 años hasta que es derrocado por otro macho y aporta 4 genes a la manada que se van a diluir en la noche de los tiempos. Es un actor secundario. Mientras quienes mantienen la herencia genética, el linaje, la dinastía de ADN... son las hembras. Y además también se encargan de la herencia cultural, porque son ellas quienes transmiten los conocimientos sobre técnicas de caza o sobre las rutas migratorias de sus presas. Y es que hemos heredado una visión de la naturaleza centrada en los machos. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque el estudio de la naturaleza lo han hecho durante siglos señores. Señores que eran un poquito señoros, como el señor padre de la biología evolutiva, Darwin, que ojo, no lo vamos a juzgar, era un señor del siglo XIX y tenía las taritas de un señor de su época. Pero también os digo que quizás Darwin no era la persona con mayor perspectiva de género, teniendo en cuenta que estudió en el seminario y que se casó con su prima. Y lo mejor es que para decidir si se casaba o no con su prima, hizo una lista de pros y contras que todavía hoy se conserva, en la que suelta maravillas como que si se casaba perdería la conversación de hombres inteligentes en los clubes y sucumbiría a la gordura y la ociosidad con una necia, ociosa e indolente. Esto en los contras, porque los pros son peores, porque en los pros dice: una tierna y agradable esposa en un sofá es, en cualquier caso, mejor que un perro. Llamadme woke, pero a lo mejor que el padre de la biología evolutiva fuera un tipo que iba a Pakura y que se casó con su prima por no ir a Doghouse, pues no ayuda mucho a que la ciencia se haya preocupado de las hembras, ¿verdad? Así que todos estos señores del siglo XIX, como Darwin... Gracias. Iba a decir que no me quiten los aplausos del tiempo, pero no me han encendido el tiempo, así que de puta madre. Bueno, hemos heredado, como os decía, una visión del siglo XIX de la ciencia, y de hecho Darwin y sus coetáneos se dedicaron a generar un relato sobre una naturaleza en la que las hembras pues tenían las características del ideal de las mujeres victorianas, es decir, mujeres sumisas, pasivas, femeninas, dependientes, recatadas. Y voy yo y me creo esta mierda. O sea, podríamos preguntar a todas las especies que se dedican al canibalismo sexual. Por cierto, deciros que las mantis empiezan por la cabeza porque un macho decapitado todavía puede seguir conejeando. Pero las reinas del canibalismo sexual son las arañas, varias veces más grandes que los machos y entre las cuales se dan situaciones de canibalismo sexual tan terribles como la del macho de la araña ermitaño, que de terror se arranca sus propios órganos sexuales para poder huir. Tranquilos, no tiene pene, ¿vale? Lo que hacen es untarse los pedipalpos, que son unas paticas que tienen aquí al lado de los colmillos, lo pringan de esperma y lo meten en la abertura genital, se los dejan y huyen. Pero tanta suerte no corren los machos de viuda negra australiana, los cuales dejan esa afición que tienen las arañas por el misionero y hacen un 69. Un 69 en el que le ofrecen a la hembra en su cara su abdomen para que ésta los devore mientras están teniendo sexo. Pero no contentos con este polvo tan doloroso, echan 2 polvetes. En el primero meten el primer pedipalpo, mientras ella les inyecta en el abdomen un montón de enzimas digestivas para ir predigiriéndolo, descansa 10 minutitos para ir convirtiéndose en un rico puré, vuelve, mete el segundo pedipalpo y ya muere. De pasivas no podemos acusar a las hembras de los insectos del género Neotrogla, en el que quienes montan son las hembras, porque son ellas las que tienen pene. Un pene que lo que hace es absorber esperma como una pajita. Y dejan tan secos a los machos que terminan escaseando los machos fértiles y las hembras pelean muy violentamente por encontrar a un macho al que dejar seco con su cipote. De dependientes no podemos catalogar a las orcas.
en las cuales viven en un matriarcado en el que quien manda es la abuela. Abuelas que nos enseñan el verdadero valor de la menopausia, porque las orcas pueden llegar a vivir 90 años, pero a partir de los 40 sufren la menopausia, y el tiempo que les queda, al no tener que criar a sus propias crías, pueden centrarse en cuidar del grupo y transmitir sus conocimientos sobre técnicas de caza, rutas migratorias o dónde viajar en caso de hambruna. Así que cuando os cuente un señor o esto de que la menopausia es un error evolutivo porque las hembras o las mujeres no tendríais que vivir tantos años, le podéis decir que la menopausia es una adaptación evolutiva para mandar, guiar, enseñar y, sobre todo, liderar. Sé bueno con el tiempo, ¿eh? Tampoco podemos acusar muy de femeninas a las hembras de topo ibérico, que las tenemos aquí, porque las hembras de topo ibérico, cuando no están en etapa reproductiva, desarrollan algo llamado ovotestículos, y es que la mitad de sus ovarios se convierten en un testículo que, aunque no produce espermatozoides, produce tal cantidad de hormonas masculinas que la topa se maza, se cicla, para poder hacer más rápido los túneles. Me encantan estos chistecitos. Y cómo olvidar a los rapes avisales, de los cuales solo habéis visto hembras, porque los machos son este mojón. Machos que ni siquiera son capaces de alimentarse, nada más salir del huevo, buscan a una hembra y cuando la encuentran, la muerden, se quedan pegados y ella empieza a digerir y a absorber su cuerpo hasta que termina lleno de los cojones de sus ex colgando, básicamente. Y ya que hablamos de puritanismo, podemos hablar de las aves, porque el 90% de las aves, a pesar de ser monógamas, se ponen los cuernos. Es más, entre las alondras, 1 de cada entre 4 y 5 polluelos no son del padre que está cuidando del nido. Y es que lo mejor es que en las zonas donde hay más cuernos hay más supervivencia de los polluelos. Y esto se debe a que hay tantos líos amorosos entre los nidos que los machos se dedican a ir llevando comida y dando protección a todos los nidos que hay alrededor por si acaso hay algún polluelo. Tampoco son muy recatadas las hembras de acentor, que forman tríos, forman triejas, tienen un pequeño harén de 2 machos que están continuamente haciéndoles sexo oral. Se dedican a estimular con el pico su abertura genital para que ellas expulsen el esperma del macho anterior y así ser ellos los padres de los polluelos. Pero están así todo el rato, así que la hembra se las goza. Este comportamiento se enmarca dentro de lo que llamamos competencia espermática. Y es que en las especies en las que las hembras tienen sexo con muchos machos, los machos en contrapartida tienen adaptaciones para aumentar sus posibilidades de ser el padre. Por ejemplo, los penes de libélula, si esto es una picha de libélula, tienen garfios para sacar el esperma del macho anterior. Algo similar a lo que se cree que hace la forma de seta del glande humano, que se cree que sirve para sacar el semen de otros machos, como la escobilla de limpiar la flauta del cole, básicamente. O los enormes testículos de los chimpancés para producir cantidades obscenas de espermatozoides, u, ojo, el echar kikis muy largos, como hacen algunas especies de insectos palo, en los que la cópula puede llegar a durar 79 días. Yo con 3 minutos ya me conformo, pero oye. Y de recatadas tampoco podemos hablar de las leonas, porque lo que no te cuentan nunca en los documentales es que cuando el rey de la selva se echa la siesta, ellas se escapan y tienen sexo con los machos de la zona. Machos merodeadores que están esperando su oportunidad para derrocar al macho líder de la manada. ¿Y por qué hacen esto? Para salvar a sus crías del infanticidio. Porque cuando un león derroca al león que está liderando una manada, mata a las crías. Pero si ese león ha tenido sexo con las leonas de la manada y sospecha que las crías pueden ser suyas, se lo piensa 2 veces antes de hacerlo. Es verdad que hemos heredado una visión de la naturaleza un poco de señoro, como era Darwin, pero en cierta forma Darwin era un avanzado a su época, porque él fue el primero en decir que ciertas estructuras de los machos muy exuberantes, como el plumaje de los pavos reales, o las astas de los ciervos, o los bailecitos de muchos pájaros, en realidad eran adaptaciones que únicamente servían para atraer a las hembras. Y habló por primera vez de la selección sexual, de la supervivencia no solo del más fuerte, sino también pues, del más guapo. Y eso nos estaba diciendo una cosa, y es que las hembras en realidad
estaban dirigiendo la evolución de los machos. Una idea que en su época no gustó nada. No gustó nada ni siquiera a su coleguísima y coautor de la teoría de la evolución de las especies y de la selección natural, Wallace. Wallace llegó a decir que, vamos, que Darwin cuando dijo esto que estaba un poco gaga y que no había que hacerle caso. Y eso, que Wallace, para la época él siempre fue de moderno, de niño bonito y de progre. Así que podemos decir, sin lugar a dudas, Wallace, vas de mística, pero eres mala. Y durante más de 100 años, estas teorías que nos decían que las hembras eran tan importantes, estuvieron guardadas en un cajón. Y no fue hasta la llegada de la revolución sexual, de la época hippie y de la revolución feminista, que se abonó el camino para que decenas de mujeres empezaran a observar la naturaleza desde los ojos de la ciencia y no de los prejuicios. Y que gracias a ellas podamos decir ahora mismo que, mira, el león podrá ser rey en los documentales de la 2 o en las pelis de Disney, pero en el mundo real la naturaleza tiene reinas. Muchas gracias.